Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez. Periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Comenzamos. Buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Reporte 10. Esta noche, junto con Abelardo Martín. Abelardo, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Al contrario, con Claudia Rodríguez. Claudia, buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches, Francisco. Vamos a platicar, tenemos el privilegio de platicar esta noche con el doctor Pedro Hernández Gaona. Él es académico, litigante también, pero además es un estudioso a profundidad del nuevo sistema penal acusatorio, que como usted sabe entró a nivel nacional en vigor hace ya casi 2 años. Hoy convivimos con 2, 3 y quizá muy pronto haya un nuevo sistema penal, porque ya ve usted, en la nueva legislación quizá haya que mochar manos, haya que esterilizar químicamente a los violadores o haya que practicar histerectomías a las mujeres que abortan. Así hemos llegado. Doctor, buenas noches. Mi querido Paco, es un placer estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, doctor. Qué bueno, gracias, qué bueno gracias, estar mi aquí querido con Paco. nosotros. Gracias. No acabamos de entender el nuevo sistema penal acusatorio. Hace una semana estuvo por aquí el maestro Bullrich, que nos explicaba sobre el sistema penal acusatorio, pero nos quedaron muchas dudas, lamentablemente por la escasez de tiempo, tenemos el tiempo limitado. Hoy lo invitamos para que nos acabe de explicar qué es finalmente este nuevo sistema penal acusatorio. Muchas gracias, Paco, y con muchísimo gusto así lo haré. Sí, bueno, pues sobre todo creo que incluso los que tenemos un poquito de interés o más interés en la materia, claro que sí, pues todavía estamos confundidos. Claro, claro. Estamos confundidos en esta situación y bueno, pues no quisiéramos que en primera instancia que nuestro público se encontrara en una cuestión legal, pero de encontrarse en una cuestión legal creo que tenemos que tener información, ¿no? Y bueno, creo que nos gustaría, doctor, que en primera instancia nos explicara, ya que vemos que trae afortunadamente de manera muy esquemática, qué es el sistema penal acusatorio y en qué están tanto los jueces como, pues diríamos también hasta los imputados en esta situación. ¿De qué va el sistema penal acusatorio? Pues mira, Claudia, agradezco la pregunta que me estás haciendo, es muy importante lo que me estás haciendo y esta pregunta, y creo que sí es conveniente que las personas, tanto los indiciados, los ofendidos, las víctimas, los agentes del Ministerio Público, los jueces, los asesores jurídicos, esta nueva figura que se acaba de crear con el nuevo sistema, y obviamente incluso magistrados, se conozcan perfectamente cómo está este sistema. Bueno, que no lo está. Que no lo está. Digo, ahorita vas a ver, si me permites hacer un preámbulo, cómo arranca este sistema. En 2008, como ustedes recordarán, se hace una reforma constitucional. Esta reforma constitucional decía con toda claridad en los transitorios que tenía 8 años para entrar en vigor, para aplicarlo en todo el país. Pero aquellas entidades federativas que pudieran reformar sus códigos de procedimientos penales, obviamente entraban al sistema. Así tenemos estados como Chihuahua fue pionero, Nuevo León fue pionera, Zacatecas, Puebla, cerca de 20 y tantos estados reformaron su código de procedimiento antes de la entrada de 2016 del Código Nacional. Bueno, en ese momento, ¿qué sucedió? Se creaban 2 sistemas, el sistema tradicional y estaba el sistema estatal oral, que eran 20 y tantos estados. El Distrito Federal no cambió su código de procedimientos y siguió hasta 2016 con su código, con la Constitución tradicional y con su código tradicional. En 2016 entra el sistema para todo el país, termina el sistema tradicional, termina el sistema estatal oral y empieza el nuevo sistema. ¿Y por qué empieza? Porque se dan cuenta que las entidades, pues cada entidad está haciendo su propio sistema. Y para unificar criterio, que me parece extraordinario,
crean un solo Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero en este momento tenemos 3 sistemas, porque dependiendo de cuándo se cometió el delito, es la aplicación de la ley. Entonces tenemos dos constituciones, la tradicional, en donde se aplica el sistema tradicional, claro, y la Constitución nueva, que aplica 2 sistemas, el sistema estatal oral y el sistema nacional oral, que es el que está en este momento rigiendo. ¿De qué depende que se aplique la ley? Esto hay que ver, no está al arbitrio de nadie, está simplemente a la observancia irrestricta del momento en que se cometió el delito. Y el lugar. Y el lugar. Ok. Basado en esto, el nuevo sistema de justicia, porque como se ha dicho y como lo dijo Paco en este momento, se le conoce como un sistema acusatorio. Yo me voy a permitir, y traje una gráfica para que ilustrar más a tus televidentes, lo siguiente. Para mí es un sistema de justicia penal mexicano. No es un sistema nada más que abarque un sistema acusatorio. Es un nuevo sistema de justicia que va, sí, diferenciando al sistema tradicional. Y está dividida así. Doctor, pero se dice que este modelo es casi una copia calca de lo que se aplica en Chile, por ejemplo. Bueno, realmente, obviamente, todo viene del sistema anglosajón. Chile es un país que efectivamente inicia con este sistema. De hecho, obviamente traemos ideas de los chilenos. Los chilenos vienen, nos capacitan aquí durante la transición de los 8 años. No nada más vemos a los chilenos, vemos a los colombianos, a los argentinos. Vemos cómo se fue evolucionando el sistema en otros países que lo traen de Estados Unidos. Obviamente cada país lo va aplicando de acuerdo a su forma y a su idiosincrasia, y en unos países va funcionando y en otros países, mi querido Paco, no va a funcionar. O sea, como en todos lados. Nosotros estamos en un arranque y creo que hay que perfeccionar el sistema. Pero si en este momento tuviéramos a una persona que requiriera de nuestros servicios profesionales, tanto para que hiciera una denuncia o bien fuera defendido, tendríamos que explicarle todas las etapas que contempla este nuevo sistema, que es innovador. Bueno, la primera etapa, si me permites, Abelardo, la primera etapa es la etapa de investigación inicial. Esta etapa de investigación inicial se la realiza, como lo hacía anteriormente, el agente del Ministerio Público. Ahorita, en este momento, hemos escuchado a los candidatos presidenciales, casi todos, estar en acuerdo en decir que sea un fiscal autónomo, porque esta investigación la maneja única y exclusivamente como autoridad del Ministerio Público. Y el Ministerio Público, como ustedes saben, es una institución que la dirige un procurador. Ahora le han cambiado el nombre para poner el nombre de fiscal general. Pero depende del Ejecutivo. Y lo que se busca es que no dependa del Ejecutivo. Exactamente, que no dependa del Ejecutivo, porque ahorita en el sistema tradicional y en el sistema nuevo que tenemos de justicia penal, sigue dependiendo del presidente o bien de los gobernadores. Entonces es un tema importante, de la máxima importancia, porque lo están manejando los señores candidatos. Es etapa crucial, porque no debería depender efectivamente del Ejecutivo, ni presidente ni gobernador, sino para hacer investigaciones totalmente objetivas. Entonces esta etapa es aquí. Ustedes saben que ahora no hay una averiguación previa, sino se le conoce con el nombre de carpeta de investigación. Y ahí, ¿qué se busca? Se buscan 2 cosas: acreditar un delito y acreditar una probable responsabilidad penal. Si es así, entra el segundo plazo, el segundo procedimiento, porque son procedimientos. El segundo procedimiento lo teníamos anteriormente, que era el plazo constitucional de 72 horas. Seguimos teniéndolo. ¿Por qué? Porque las entidades federativas, como acabo de decir, que entraron al sistema de justicia oral estatal, hablaban ya del sistema de 72 horas, porque la Constitución tradicional así lo marcaba. Entonces, se tuvo que hacer a fuerzas este sistema, segundo procedimiento, que es el plazo constitucional de 72 horas. El tercer procedimiento es ¿Qué consiste en qué, doctor? El plazo de 72 horas para que... Te lo voy a explicar, traigo una gráfica, no sé si quieres verla. O si quiere verbal para que no nos atoremos. ¿Quieres que tú indícame? No, explíquenos así oralmente. Te la explico oralmente y luego... Bueno, la etapa de plazo constitucional, para pasar de este procedimiento
al plazo constitucional, el Ministerio Público reúne elementos de prueba y dice, ¿sabes qué? Para mí sí hay la probabilidad de que haya un delito. Y hay la probabilidad de que esta persona lo cometió, hay datos de prueba suficientes, y entonces solicita una audiencia al Poder Judicial. Esta audiencia se la da el Poder Judicial y se inicia una cosa que es audiencia inicial. En esta audiencia inicial ya está presente la autoridad judicial, ya está presente lo que conocemos ahora con el nombre de juez de control. Ahí está el agente del Ministerio Público, está defendiendo al ofendido, un asesor jurídico, y a la víctima, y un asesor jurídico, ya lo tiene como si fuera un abogado particular, y por el otro lado está un imputado y está su defensor. Y entonces en este momento, ya en esta audiencia inicial, el señor juez le tiene que decir sus derechos constitucionales. ¿Cuáles son sus derechos constitucionales? Que tenga una defensa, que nombre defensor, porque a lo mejor no tiene defensor, entonces le tiene que nombrar un defensor público, o bien un defensor privado. Esta persona se tiene que identificar ante el encargado de sala. Posteriormente a esto viene un segundo momento que es muy interesante, que es el momento de la calificación de la detención. Si durante el momento del hecho que se comete aquí, la persona es detenida en flagrancia, la obligación del juez de control en esta audiencia inicial es verificar que efectivamente haya sido en flagrancia, que al momento de estarlo cometiendo lo agarren. Y entonces el juez de control la califica. Si la califica positivamente, el procedimiento sigue adelante. Continúa. Si no lo califica positivamente, en ese momento el juez suspende la audiencia y dicta una libertad porque a la persona se le violaron sus derechos en torno a cómo fue detenida la persona. Pero si en un momento dado es calificada positivamente, viene un tercer momento. Ese tercer momento es muy interesante porque es la formulación de acusación, la formulación de imputación, perdón, porque es diferente la formulación de imputación a la formulación de acusación, que ahorita la voy a hacer alusión. La formulación de imputación la hace el Ministerio Público. ¿Y qué formula? Formula sus datos de prueba ante el juez y se los da, no al juez, el Ministerio Público, se los da al imputado. Le dice, mire usted, yo considero, institución del Ministerio Público, que usted cometió el delito de esto, previsto en el artículo tal, y para tal efecto tengo testimoniales, documentales y periciales, datos de prueba que así lo acreditan. Pero también acreditan otra cosa, que usted es responsable, es probable responsable de la comisión de ese delito, porque de esto se trata. Este jueguito se trata de acreditar el delito y quién cometió el delito. Doctor, vamos a tener que hacer una pequeña pausa. Por favor. Y enseguida volvemos. En un momento regresamos a Reporte 10. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. En esta temporada de calor, ayúdanos a prevenir incendios forestales y cuidar nuestro medio ambiente. No arrojes cerillos o cigarros encendidos a zonas con vegetación. No hagas fogatas. Por más precauciones que tengas, una flama puede provocar un gran incendio. No tires botellas de vidrio a lotes baldíos, ya que generan el efecto lupa con los rayos del sol iniciando el fuego. Si ves una fogata o el inicio de un incendio, apágalo con agua o tierra. Si el fuego es muy fuerte, ponte a salvo y avisa a las autoridades lo más pronto posible al 911. Unidos por nuestro medio ambiente, solidaridad, unido y transparente.
Continuamos con el doctor Hernández Gaona, quien nos está haciendo una muy interesante, muy didáctica e instructiva explicación acerca de los distintos sistemas penales que supuestamente están armonizándose al paso del tiempo. Y si le parece, doctor, pues continúe usted con su explicación. Con mucho gusto, Abelardo, si me permiten. Bueno, te estaba yo comentando, mi querida Claudia, de que el Ministerio Público formula su acusación y obviamente después de la formulación de acusación, son etapas procedimentales, son procedimientos, viene una tercera, que es el derecho de declarar. Este derecho de declarar es como la declaración preparatoria que se tenía en el sistema tradicional. Se le pregunta a la persona, ¿quiere declarar o quiere no declarar? No, pues sí declaro. Ah, pues declaro. No declaro. Ah, no declaro. A eso más o menos se refiere este punto. Hay un punto importante que viene posteriormente, que sí me gustaría regresar un poco más tarde, porque es el momento en que se vincula a proceso a una persona. Que este plazo te va a decir, ¿sabes qué? Hay un auto de plazo constitucional. El código no lo maneja así, pero realmente es un auto de plazo constitucional que tiene 3 variantes para resolverse. Que se haga en la misma audiencia, ahorita que estamos aquí en la audiencia, que pasen 72 horas, que todo el mundo sabe dónde hacer, o bien que podemos ampliarlo a otras 72 horas, que son 144 horas. ¿Esto a qué se debe? ¿Por qué es esto? Porque si tienes pruebas que aportar, es un asunto importante, es para ofrecer pruebas. Y entonces ya el juez, dependiendo lo que diga la defensa o el inculpado, dice, no, pues ahorita, dentro de 72 o 144. Le interrumpo, doctor. Ahora el Ministerio Público tiene la obligación de hacer la investigación y de ser el quien presente las pruebas y los aportes. Sí, siempre así, sí, claro. Aquí el que afirma o el que niega, tiene que probar, mi querido Paco. Sí. Está así de fácil. Entonces, las dos partes tienen que aportar elementos, no nada más el agente del Ministerio Público. Yo estoy negando, estoy aportando elementos probatorios. Sí, no es campaña electoral. No, estoy aportando elementos probatorios, de pruebas de cargo para atacar o pruebas de descargo, testimoniales, documentales o periciales. Y bueno, después vienen las medidas cautelares, que si nos da tiempo voy a entrar a ellas, que es muy importante las medidas cautelares, porque dentro de la medida cautelar está la prisión preventiva, que es por lo que habíamos comentado anterior, en la plática que tuvimos previa a esto, que por eso la gente está saliendo muy fácil. Okay. Después de esto viene un tercer procedimiento. Este procedimiento es nuevo, la etapa complementaria. Esta etapa complementaria se creó porque la institución del Ministerio Público fallaba al hacer su investigación inicial, porque tenía 48 horas para hacerlo. Entonces a veces fallaba y entonces el juez lo dejaba. Entonces esta etapa es para perfeccionar y el Ministerio Público aquí ya no es autoridad. Aquí en lo verde sí es autoridad, aquí ya no es autoridad, sino que aquí en este momento el Ministerio Público es parte y está en igualdad de partes que la defensa. Y obviamente en este momento el Ministerio Público le pide al juez, oiga, quiero hacer eso, hágalo. Pero también lo puede hacer la defensa. ¿Para qué? Para llegar a saber, ahora sí, si se hace una formal acusación, o bien se puede sobreseer el Ministerio Público. Si el Ministerio Público en esta etapa dice, ¿sabes qué? Si de veras no hay elementos, pues termino. Pero luego lo voy a criticar más fuerte, si luego me permite, simplemente para terminar. La etapa intermedia. Esta etapa es muy importante porque pasas de aquí para acá, porque el Ministerio Público hace una acusación formal. Acusa. Y dice, ¿sabes qué? Que sí, corroboro lo que se está diciendo. Hay delito, hay un probable delito, porque para mí hay probable delito, y hay probable responsabilidad. ¿Sabes qué? Y entonces pasamos a esta etapa intermedia, y en esta etapa intermedia, que en los códigos procesales no se habla de etapa intermedia. Hay que rehacer este sistema, porque lo que se habla es una instrucción. Todos los que pasamos por las aulas de la facultad, todas las facultades del país, en los códigos de procedimientos penales se le conoce con el nombre de instrucción. En la instrucción todo el mundo sabemos que hay momentos procesales para referirse a la prueba, pero realmente es
una instrucción en donde se ofrecen pruebas y se van a desahogar. Pero le pusieron intermedia, bueno, así le quisieron poner. Bueno. Pasando de aquí para acá, hay algo importante que estábamos platicando, Claudia, hace un momento, con Paco. Esta etapa intermedia va a dar pauta para que inicie esta etapa. Y aquí, si el juez de control considera que sí hay elementos suficientes, va a crear un auto de apertura a juicio. Okay. Y se lo va a mandar al juez de juicio, porque aquí cambia. Estas 3 etapas, plazo, investigación complementaria e intermedia, se realizan por el juez de control. Estas 3. Pero esta 4ª entra un nuevo juez, se renueva. El objeto de que se renueve es porque dicen que no va a estar viciado el juez, que no va a saber absolutamente nada y que la gente del Ministerio Público, que la defensa, va a presentarle al juez, le va a presentar al juez argumentos para poder decidir el juez. ¿Estamos? Ajá. ¿Soy claro en ese sentido? Sí, muy claro. Entonces aquí entra un juez de juicio, sustituyendo al juez de control. Juez de control, juez de juicio. Y aquí viene el momento interesante en que se hace el desahogo de pruebas. ¿Estamos? Y esto es muy interesante porque, como ustedes bien saben, ¿qué pasa en este momento, en esta etapa de juicio? Vienen los famosos alegatos de apertura. Se supone que el juez de juicio no conoce el asunto. ¿No es cierto? Sí lo conoce. Y eso es algo que tiene que corregirse. ¿Por qué lo va a conocer? Porque se supone que el juez no debe conocer nada. Esa es la esencia del juicio oral, que no conozca nada, sino que las partes le hagan el planteamiento al juez y el juez pueda decidir, va para allá o va para acá. Pero ya conoce la carpeta de investigación. No, bueno, no conoce la carpeta, lo va a conocer porque sabes que el juez de control le manda un auto de apertura a juicio. Claro. ¿Lo va a ver o no lo va a ver? Por supuesto que lo va a ver. Y entonces va a ver y se va a viciar. Porque de nada sirve que en la etapa de juicio, ahora las partes hagan unos alegatos de apertura. Dice que para que conozca el juez de qué se trata. El juez ya sabe. Ya sabe. ¿Estamos? Y se supone que no se sabía. Porque el auto de apertura a juicio que va de aquí para la etapa de juicio, la hace el juez de control. Ya lo sabe. Ok. Perfecto. No hay problema. Los alegatos que se hacen aquí, que es el primer momento, porque esta etapa de juicio está dividida en 2 partes. El desahogo y ya el juicio para deliberar. En la etapa de desahogo, como lo estoy comentando, las partes dan sus alegatos de apertura. El Ministerio Público acusando y la defensa defendiendo. Uno acusa, yo digo que no. Siguiente momento es el desahogo de la prueba, las famosas audiencias, en donde aquí se les va a preguntar a las partes. ¿Estamos? Yo aquí siempre he criticado, tanto en el sistema tradicional como en el sistema nuevo, que definitivamente no se conoce la verdad porque hay un candado tremendo en el sistema tradicional y las preguntas. Las preguntas deben ser total y absolutamente libres. No que hay restricciones. Y esas restricciones a mí no me gustan. Que es inductiva, que es capciosa, que es repetitiva. El testigo no sabe si va a ser repetitiva, si es capciosa. El testigo simplemente si es testigo fidedigno, va a contestar y te vas a dar cuenta si dice la verdad o dice la mentira. ¿Estamos? La única restricción que yo podría poner a esas preguntas que le va a hacer el Ministerio Público, que le va a hacer la defensa a la persona, es el respeto. Claro. Me explico, que sean referentes al asunto, porque si no, a menos que le digan, no, que voy a hacer esta pregunta que aparentemente no tiene nada que ver con el asunto, claro, señor juez, para que usted la califique de legal. Pero de ahí en fuera, que le pregunten, que sean inductivas, que sean repetitivas. El testigo, por toda la experiencia que tengo, que es de muchísimos años, como juez, como agente del Ministerio Público, como defensor, como académico, simplemente contesta, porque la persona que está ahí está nerviosísima. Sí, está nerviosísima. Bueno, como después, nosotros ahorita como me tienes a mí, mi querido Paco. Y entonces, una cosa importante, al término de esto, viene algo que es la esencia de la materia penal. Todo es importante, como estoy diciendo, las preguntas que se le hacen para saber si la persona está diciendo la verdad o está diciendo la mentira. Pero viene la esencia importante, la conclusión. ¿A qué conclusión voy a llegar? ¿A qué conclusión llega el Ministerio Público? ¿A qué conclusión llega la defensa?
Y obviamente la conclusión de conclusiones. ¿A qué llega el juez? Porque aquí, terminando el desahogo de pruebas, inmediatamente las partes, el Ministerio Público y la defensa tienen que ser alegatos de clausura. Híjole, qué difícil. Escuchar la audiencia y luego hacer un alegato de clausura, porque es mi tesis, es mi ataque o es mi defensa. Hacerlo en la misma audiencia, se tiene que dejar un periodo de tiempo, ya sea 12 horas, 24 horas, 5 horas, 3 horas, para que la defensa, el abogado defensor y el Ministerio Público piensen, uno cómo ataca y otro cómo defiende, ante el juez, y que el juez obligarlo a que valore, porque ahorita van a ver lo que voy a decir. Pero no se hace así, se hace inmediatamente. Entonces, saliendo de se acabó la audiencia, ya se cerró la audiencia. Y en ese momento, no le hice esta pregunta, porque se me olvidó. No es posible. No puedes arriesgar a una persona. Claro, su vida. Porque saben que en este momento de alegatos de clausura que se dan aquí, para terminar la mitad de esta etapa, es importantísimo, pero súper importantísimo precisar la acusación y la defensa al juez. Tiene que dejarlo reflexionar. Es de reflexión. En el sistema anterior, y no es que lo defienda el sistema anterior, porque también tenía sus enormes vicios, era la etapa de conclusiones. Y la etapa de conclusiones te daban días para pensar, dependiendo del estado. 5, 10 días para pensar cómo atacar o cómo defender. ¿Estamos? Deme un día, deme 2. Pero déjeme pensar, no luego. Bien. O sea, hay precipitación. Hay precipitación, hay improvisación. No puede ser así. En materia penal, cuando te estás arriesgando la vida, no puede. Porque la vida te arriesgas, ya sea para que se quede en la cárcel o para que lo dejes libre. Y para resolver esta situación, se va a la apelación. No. Ahí no se apela. Aquí simplemente es alegatos de apertura, el desahogo, y viene el tercer momento, que es los alegatos de clausura. Todo eso en una audiencia como estamos aquí, y se desahoga. Tal vez son los alegatos de apertura sí, las preguntas sí, pero no la reflexión que se tiene que hacer con los alegatos de clausura, para que el juez los tenga. Terminando estos alegatos de clausura, que yo digo que con una reforma y unos cuantos días, o un día, o 12 días, o unas horas para que reflexione, entra el segundo momento de esta etapa de juicio, que es la referente a la deliberación y al fallo del juez. Ahí el juez, él sí tiene, por supuesto, él sí va a deliberar, se va a sus oficinas, piensa, medita y resuelve. ¿Estamos? Ok. Resolviendo esta situación, en este momento, como ustedes bien saben, y entramos a los sistemas que han sido siempre y han existido, está un segundo momento, que es el recurso de apelación. Y si nos permite, vemos el recurso de apelación en cuanto regresemos a estos breves mensajes. En un momento regresamos a Reporte 10. En esta temporada de calor, ayúdanos a prevenir incendios forestales y cuidar nuestro medio ambiente. No arrojes cerillos o cigarros encendidos a zonas con vegetación. No hagas fogatas. Por más precauciones que tengas, una flama puede provocar un gran incendio. No tires botellas de vidrio a lotes baldíos, ya que generan el efecto lupa con los rayos del sol iniciando el fuego. Si ves una fogata o el inicio de un incendio, apágalo con agua o tierra. Si el fuego es muy fuerte, ponte a salvo y avisa a las autoridades lo más pronto posible al 911. Unidos por nuestro medio ambiente, solidaridad, unido y transparente. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan,
las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Regresamos a Reporte 10 hoy con el doctor Pedro Hernández Gaona, que bueno, pues seguramente usted ya está más que interesado en esta explicación sobre lo que en realidad es el nuevo proceso de penal acusatorio. Que más bien se ha hablado mucho, doctor, entendemos que pareciera que ya estamos todos metidos en este proceso. Ya nos ha explicado usted que no, que depende de tiempos, de espacios geográficos, también de las leyes estatales, pero yo la verdad no quisiera interrumpirlo más, era como una recapitulación para que por favor continúe con la parte procedimental. Con todo gusto, Clau. Finalmente, bueno, para decir, hay el sexto procedimiento, es el recurso de apelación. Obviamente, todo esto está en el Código Nacional de Procedimientos Penales, estos que acabo de mencionar, 6. Pero posteriormente, como bien saben, por eso no termina ahí. En una ley, que es la ley de amparo, está el amparo directo, está el recurso de revisión de amparo directo y obviamente después viene en otra ley, está la etapa de ejecución de sanción penal. Ya cuando, obviamente, ha terminado todo, ha causado estado, y la persona, si se demostró que hay delito y que hay un responsable, obviamente va a cumplir la pena en una penitenciaría. Y ahí ya hay una ley de ejecución, y hay incluso jueces de ejecución de sentencias. Pero no todos llegan a una penitenciaría. Cada vez hay más quejas por parte de las autoridades políticas, incluso de quienes están encargados de la seguridad pública a nivel nacional, de que el sistema se convirtió, y cito textualmente, en una puerta giratoria que permite que los imputados o presuntos delincuentes entren e inmediatamente salgan de la cárcel. Y más aún, el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México habló en un momento de que había 10,000 reclusos que obtendrían la libertad gracias a este nuevo sistema penal. Perdón, doctor, antes de que conteste, para que sea concatenada esta respuesta y esta pregunta, de hecho, quisiera que también aquí, porque creo que es una parte importante aclarar, en el primer debate de los presidenciales, el candidato independiente Jaime Rodríguez el Bronco imputó, o bueno, señaló que son los abogados los que permiten con un amparo que salgan los delincuentes de la cárcel, así lo dijo. Entonces yo creo que va en razón de la exposición de Francisco. Bueno, no es tan simple así que los abogados prestemos un amparo y la gente salga, no es así. Es. Sino que con el nuevo sistema de justicia penal aplicado desde 2008, como lo dije al inicio de esta hermosa plática, la ley estableció ahora la prisión preventiva oficiosa, que es dar en la cárcel. Uh-huh. Se cambió el sistema de delito grave por el de prisión preventiva oficiosa. Y la propia Constitución señaló algunos delitos que eran de prisión preventiva oficiosa y que eran muy pocos. Y por ejemplo, que lo voy a mencionar: delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos sexuales que atacan a la sexualidad, delitos cometidos con medios violentos, con armas y explosivos. O sea que se limitó la prisión preventiva, la propia Constitución, pero a nivel nacional para todo el país. O sea, si de tal suerte, si me asaltan sin violencia, el delincuente no sales. Por ejemplo, en un peculado de $1,000 millones, ¿sabes qué? Vas a poder salir, porque no hay prisión preventiva. Entonces, no te preocupes, Rosario. No te preocupes, por favor, salte, por favor. Claro, están otras medidas cautelares que también te pueden, el arraigo domiciliario, que a lo mejor ahí se podría dar, pero la propia Constitución, la política criminal, disminuyó estos delitos para que no hubiera tantas personas en la cárcel. Entonces, naturalmente, que al existir esto, pues ¿qué pasó? Muchas personas empezaron a salir de la cárcel. Incluso, debo decir que el sistema tradicional permitió que del sistema tradicional al sistema nuevo se migrara, tratándose de prisión preventiva. Las personas que estaban en la cárcel con el sistema tradicional
con el nuevo sistema, porque es lo que más te beneficia. ¿Podían salir? Y la respuesta es sí. Muchas personas salieron de la cárcel. ¿Por qué? Se les quitó la prisión preventiva y ahora, ¿sabes qué? Sí puedo salir. Y empezaron a salir muchas personas a través del artículo 5º transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales. Era la figura jurídica para sacar a las personas del tradicional, mandarlas del tradicional al nuevo y el nuevo sacarlas. Y entonces empezó a salir muchas personas, ¿sí? Ahora, como tú decías ahorita, pues cualquier persona al lugar alcanzaría su libertad, ¿estamos? Entonces eso habría que revisar eso, porque la política criminal es que no haya tanta gente en la cárcel. Pero eso le toca al Poder Legislativo. Exactamente, eso le toca al Poder Legislativo y como tú bien sabes, a nivel federal, ¿quiénes hacen leyes? De acuerdo al artículo 71 de la Constitucional, al Presidente de la República, al Congreso de la Unión, a los diputados, a los senadores, a las legislaturas de los estados y a los ciudadanos en el 0.3% de la lista nominal, que son 97,000 personas, o sea, es un montón. Pero ellos tendrían que hacer una reforma, o sea, estas personas, proponerla y ¿sabes qué? El legislativo hacerla y cerrar esto que se ha abierto, que a mí no me parece. ¿Estamos? Obviamente, si comes un delito, cárcel. ¿No sería mejor que estuvieran fuera de las cárceles toda vez que las prisiones se han convertido en universidades del crimen? Pues lamentablemente sí, porque obviamente hay autogobiernos. Por ejemplo, uno de los aspectos que no han tratado los señores candidatos y que deberían tratarlo es precisamente el que tú tocas. Las prisiones en México, las prisiones que dependen de las entidades federativas, son escuelas, porque hay autogobiernos. ¿Son escuelas del crimen? La realidad es que sí. ¿Estamos? Porque otro ámbito donde el Estado ha perdido su influencia. Totalmente, y ahí la debe recuperar para que obviamente se reinserten, porque en México no existe la reinserción, no existe la rehabilitación. Hay quienes se quejan de la autonomía universitaria, hablan de que no es extraterritorialidad y atacan a las instituciones de educación superior porque lamentablemente en algunas se han convertido en expendios de estupefacientes. Sí. Y por ahí vienen los ataques de que hay extraterritorialidad, de que cómo las universidades tienen esta extraterritorialidad. Esto está ya dentro de los reclusorios. Pero las cárceles está peor. Sí, está peor. Ahí sí hay autonomía y ahí sí hay autonomía y hay libre venta de todo. Hemos visto en reportajes interesantes que han sacado con periodistas muy profesionales, como venden todo tipo de drogas. Se comercializa lo que tú quieras se comercializa. Entonces, el sistema de justicia penal, como yo lo menciono, yo no hablo, como Claudia, yo no hablo de un sistema acusatorio, yo hablo de un nuevo sistema de justicia penal. Debe ser revisado totalmente, porque para mí esto es una moda, traer cabello corto, cabello largo, pantalones cortos. ¿Y esto alarga el proceso, doctor? El proceso es igual, yo diría. Es lento, es tardado, no es expedito de ninguna manera. Cuando llega al sistema federal, va sumamente lento. ¿Estamos? Es lento, este sistema es lento. El otro también era lento. ¿Estamos? No se hace la rapidez en la expeditez en la justicia. No existe. Debería hacerse. Por eso, pero no me quisiera ir sin decir lo siguiente, que yo considero que el sistema de justicia penal, entendiendo códigos penales, ley de amparo, códigos de procedimiento, debería revisarse en general y la propia Constitución. Porque el problema no era el procedimiento, eso que quede perfecto. El problema grave que se tiene son los tipos penales que hay en México. Los tipos penales que nos llevan para acreditar delitos, que son conductas ahí, que son letra muerta y que se hacen activas cuando esto se activa, están mal hechos, mal planteados, porque entonces viene cómo acreditar los tipos penales. ¿Estamos? ¿Cómo los voy a acreditar si ponen tantos requisitos los tipos penales o palabras que no se pueden acreditar? ¿Estamos? Entonces, ahí está el problema. Habría que hacer tipos penales simples, claros, para que estos tipos penales que se desmembran y ese desmembramiento que se hace es para acreditar con pruebas cada uno de ellos. ¿Estamos? Y listo, porque ahí está la situación de por qué se nos van. ¿Por qué el Ministerio Público tiene problemas al momento de acreditar el tipo penal? En todo este sistema, ¿dónde intervienen las cámaras de la videograbación del Okay. Mira. Y otra más. ¿En qué etapa de las que presenta aquí usted, doctor,
es que se da la intermediación y el desistimiento por parte de la víctima y el arreglo pecuniario con... Ok. En primer lugar, la primera pregunta que tú me acabas. ¿Dónde se videograba? En plazo constitucional, etapa de investigación complementaria, audiencia, etapa intermedia y juicio oral. Hay audiencias. En todos estos hay audiencias. En cada una de las audiencias se graba. Obviamente el Estado graba. Pero ¿sabes qué? ¿Para qué nos graban? ¿Sabes dónde deberían grabarnos? Aquí. En la etapa de investigación. O sea, no aquí, ¿qué me interesa que lo graben o que no lo graben? No, lo que me interesa aquí, porque donde se hacen o no se hacen las cosas, es aquí. Es el momento culminante en el que el Ministerio Público hace lo que quiere. Y hace rato que me preguntabas, Claudia, retrasa el procedimiento de investigación. 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, 7 meses, un año, y no puede acreditar un delito. No. Vamos a ponerle tiempo y vamos a ponerle cámaras, porque estos hacen cochupos aquí adentro. Lo hemos visto en el caso, por ejemplo, de Javier Duarte, que ya tiene más de un año en la prisión y todavía no se termina su proceso, ¿no? Sí, los procedimientos son lentos, son tortuosos, son tardados, pero como dije, pensemos en que sean tardados, sí, pero donde se hacen los cochupos es aquí. ¿Estamos? Y malas integraciones, porque aquí falta capacitación, pero no falta capacitación. Yo estoy escuchando a los señores candidatos con respeto, que el fiscal, es que no es el fiscal uno, son 34 fiscales los que deberían ser autónomos y 34 procuradurías las que deberían tener cámaras para que videograbaran a los agentes del Ministerio Público. Claro, pobrecito agente del Ministerio Público, pero es su chamba y tiene que ser capacitado. Está capacitado muy lentamente. Estamos muy deficientemente. Entonces, si la base, que es esta, está mal, ¿cómo vamos a llegar hasta acá? Mal. ¿Estamos? Y nos a encontrar lo que sí es, que tanto esta palabra que, la verdad histórica, se echó a perder, pero quiero saber qué pasó realmente. ¿Estamos? Por el otro lado, mira, aquí la Constitución y el Código de Procedimientos Penales establecen diferentes, dos formas, soluciones alternas y formas de terminación anticipada. O sea, estas fueron unas medidas recientes, nuevas, obviamente que las hemos ido conociendo, y dentro de las soluciones alternas tenemos dos: los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso. Como forma de terminación anticipada tenemos el procedimiento abreviado. O sea, estas formas permiten salir del asunto más rápido. ¿Estamos? ¿Sí podríamos hacerlo? Sí se podríamos hacer. ¿Se ha hecho en la práctica? Sí se ha hecho. Por ejemplo, voy a explicar brevemente. En el caso de las salidas alternas, que son dos, me voy a referir primero al acuerdo reparatorio. El acuerdo reparatorio se puede hacer ante el Ministerio Público. Ahí con el Ministerio Público puedo llegar a un arreglo. Y vamos a pensar en un fraude de 1 millón de pesos. ¿Estamos? Obviamente, se hace la denuncia, se hace la querella, porque es delito de querella, se hace la querella, empiezan los trámites a hacerse, empiezan las investigaciones, y entonces hay un momento en que el propio Ministerio Público te dice, ¿sabes qué? Vamos a pasar a los medios alternativos de solución, vamos a pasar con un mediador, y ese mediador te manda a llamar y te dice, ¿sabes qué? A ver, ¿quieres establecer un acuerdo reparatorio entre tu víctima ofendido con el imputado? Y ahí hay un mediador. Eso sí me parece bien. Hay una persona técnica que sabe, que está preparada. Hay que prepararse para ser mediador. Y entonces hay un arreglo, ¿sí o no? Su dinero y el perdón. Pues que sí, pues va. Y en ese momento se hace un acuerdo reparatorio que se firma y es como si fuera un asunto total y absolutamente concluido, no se otorga el perdón. ¿Estamos? Que no, el mediador mismo lo regresa a la etapa de investigación y entonces en ese momento continúa el procedimiento y ya se va por todo el camino. Este es un acuerdo reparatorio que me parece bien, que es un tipo de querella, o sea, la querella que se otorga, pues el perdón. Y tú tratabas de hacer el perdón, pero a veces el perdón lo hacías nada más abogado con abogado, ¿no? Aquí hay un mediador que está mediando la transacción para que no haya trinquetes y me parece bien, me parece adecuado. ¿Y el acuerdo reparatorio siempre lleva de por medio o generalmente una cuestión económica? Generalmente sí. ¿No? Entonces, bueno, eso generalmente sí. Hace un rasero, ¿no?
porque quienes pueden tener de alguna manera acceso a poder pagar y hay quienes no. Bueno, ¿no? obviamente. Entonces, por eso vemos las cárceles, creo yo, pues llenas de personas que... Bueno, por eso te voy a decir, para eso está en la suspensión condicional del proceso. La suspensión condicional del proceso es cuando la gente tiene problemas en el pago, y la suspensión condicional del proceso está establecida después, aquí, al término del plazo constitucional, cuando se dicta una vinculación a proceso. En ese momento se puede tramitar. ¿Y en qué consiste? En hacer un programa, un plan para pagar la reparación del daño. ¿Estamos? Porque entiendo que muchas personas tienen el problema de que, bueno, me robé 10 pesos y, bueno, conseguir 10 pesos me cuesta mucho trabajo. Bueno, dígame usted, en ese acuerdo reparatorio que se hace ante estas medidas alternas de solución, porque estas medidas están previstas tanto en la etapa de investigación, que depende de la Procuraduría, como en la etapa de judicial con el juez a los tribunales superiores de justicia del país, estamos, federal y locales, y entonces ahí puedes darse aquí o puedes darse aquí. Pues muchísimo que platicar más sobre el tema. El doctor venía preparado con varias láminas. Lamentablemente el tiempo, que es un tirano, se nos ha agotado, pero esperemos que próximamente venga, doctor, y nos explique todo lo que falta para pues que sí, acabemos de entender. Pues sí, porque yo me quedo mucho con la sensación de que el sistema de justicia penal, lejos de ser un factor de solución del clima de violencia, inseguridad, falta de certidumbre jurídica, pues es un factor de descomposición social y de pues acrecentamiento de este clima de violencia. Sí, hay que depurarlo, hay que mejorarlo, y sobre todo, ¿sabes qué? Hay que agilizarlo, porque es lento, y vigilar algunos aspectos, como te dije, que puede haber corruptelas como aquí. ¿Estamos? ¿O la intermediación? Sí, o la intermediación, porque la intermediación todo el mundo supone que queda a gusto, y sí me ha tocado. Ese es debo decir que es un beneficio, la verdad, en ese sentido. Estas medidas alternas de solución que acabo de... Siempre podríamos estar peor. Sí, pero sí hay que mejorarlo y hay que perfeccionarlo. Muchísimas gracias, Abelardo. Muchas gracias. Abelardo. Muchas gracias. Claudia Rodríguez. Muchas Ya está, gracias. doctor. Gracias. Muy amable por haber venido. Gracias a ti, te aprecio muchísimo. Gracias por acompañarnos. Lo invito para que la próxima semana también esté con nosotros en otro Reporte 10. Mientras tanto, le deseo, como siempre, buenas gracias y muchas noches. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros, aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.